El diagrama en el pizarrón muestra las principales variables que intervienen en el tiro parabólico. Lo que yo voy a hacer ahora es obtener tres ecuaciones que me permitan calcular el tiempo que tarda en el aire dicho proyectil o partícula, la distancia horizontal máxima recorrida durante todo ese tiempo y también voy a calcular cuál va a ser la altura máxima que va a llegar dicho proyectil. Antes de empezar con esas ecuaciones o con la deducción de esas ecuaciones tengo que hacer algunas aclaraciones. Lo primero es que el movimiento se divide en dos partes, la parte horizontal que he puesto en color azul y la parte vertical que he puesto en color rojo. Ahora, el tiempo que tarda en subir será el mismo tiempo que va a tardar en bajar. Por lo tanto, el tiempo que durará en el aire será dos veces el tiempo que tarda en llegar al punto máximo que he puesto con una H. Ahora, la velocidad en el punto máximo será igual a cero. Cuando el objeto empieza a subir, inicia con un movimiento, una velocidad inicial que no es igual a cero, y esa, por la fuerza de gravedad, empieza a disminuir hasta que llega un punto en el que se convierte en cero y vuelve a incrementar su velocidad. Entonces, ese es otro dato que me va a ayudar a calcular las variables que estoy buscando. Y solo para remarcar, lo que yo busco es la distancia horizontal, la altura máxima y el tiempo en el aire. Entonces, yo quiero obtener ecuaciones que me permitan calcular estas tres variables solamente en función de la velocidad inicial y del ángulo con el cual se está iniciando dicho tiro. Empezaré calculando el tiempo en el aire. Para poder calcular este tiempo voy a analizar o voy a olvidarme de todo lo demás y solamente enfocarme en la parte vertical. Como es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado por la aceleración, en este caso es la gravedad, lo que tengo que hacer es ocupar una de las cuatro ecuaciones que expliqué en el video anterior del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La primera, la ecuación que tiene las variables para calcular este tiempo que va a tardar será la velocidad inicial. Tengo la velocidad inicial, tengo la velocidad final y también voy a tener el tiempo que tarda acá junto con la gravedad. Entonces la ecuación que voy a ocupar será la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero voy a ocupar las variables que estoy mostrando aquí, en este caso la velocidad en el punto más alto será igual a la velocidad inicial y más la gravedad. Como el objeto está desacelerando o está frenando, la gravedad será negativa y el tiempo será el tiempo que tome llegar al punto más alto, que es h. Lo que tengo que hacer es despejar el tiempo que tarda en llegar al punto más alto. Y entonces tengo que pasar todo esto del otro lado. Tendré la velocidad final o la velocidad en el punto más alto menos la velocidad inicial. Todo esto dividido entre la gravedad, que es negativa. Y como yo sé que esta velocidad es igual a cero, porque lo establecí desde un principio, tendré que el tiempo en llegar al punto más alto será igual a la velocidad inicial en y, todo esto entre la gravedad. Ahora, este es un vector y para descomponer este vector en sus componentes principales, lo que yo tengo es que la velocidad en y será igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo y puedo sustituir este valor en esta parte. El tiempo que tardará en llegar al punto más alto será igual. Estos dos signos los voy a omitir porque por la regla de los signos, entonces tendré que la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido entre la gravedad me va a dar el tiempo en el aire. Como yo establecí que el tiempo es el tiempo en llegar al punto más alto, el tiempo en el aire será dos veces esto, por lo tanto lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por 2 para obtener el tiempo en el aire. Lo que voy a calcular ahora va a ser la distancia horizontal. La distancia horizontal será igual a la velocidad en x por el tiempo que va a tardar este objeto durante todo el recorrido, que es el tiempo en el aire.
Como ya tengo el tiempo en el aire, lo único que me hace falta es calcular la velocidad en el eje X. Entonces sé que la velocidad en el eje X, por descomposición de este vector, será igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Sustituyendo este valor y este valor en esta ecuación, tendré que la distancia horizontal es igual a la velocidad en X, velocidad inicial, por el coseno del ángulo multiplicado por el tiempo en el aire, es decir, 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. Reduciendo algebraicamente, tendré que la distancia horizontal es igual a velocidad inicial al cuadrado por 2 veces el coseno del ángulo por el seno del ángulo. Todo esto entre la gravedad. Si bien esto puede quedar de esta forma, hay una identidad trigonométrica que relaciona el coseno con el seno cuando están multiplicados por sí mismos y por un 2. Esa identidad dice que el coseno, 2 veces el coseno del ángulo por el seno del ángulo es igual a 2 al seno de 2 veces el ángulo. Entonces pondré esto para sustituir toda esta parte y tendré que la distancia horizontal es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo entre la gravedad. Y esta es mi segunda ecuación. La última ecuación que debo calcular es aquella que me permita calcular cuál es la altura máxima que dicho objeto va a alcanzar. Para ello voy a valerme de otra de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esta ecuación será la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. En este caso, la velocidad final será igual a la velocidad en el punto máximo, que es h, igual a la velocidad inicial en y, más 2 veces la aceleración, que es la gravedad, y como está subiendo, está frenando, por lo tanto es negativa, y la distancia es la altura máxima. Despejando la ecuación o despejando la altura máxima de esta ecuación, tendré que h es igual a esta velocidad que está sumando pasará restando, y esto que está multiplicando pasará dividiendo. Esta velocidad inicial en y habíamos establecido que es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Por lo tanto, yo voy a poner esto en términos, este valor en términos de la velocidad inicial y el ángulo, para poder tener la altura máxima es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Todo esto entre la gravedad. 2 veces la gravedad. Y como está elevado al cuadrado esta velocidad inicial, acá tendré mi última ecuación. En resumen, para poder calcular el tiempo en el aire, la distancia horizontal y la altura máxima alcanzada en términos o en función solamente del ángulo y de la velocidad inicial, tendré estas fórmulas que acabo de demostrar utilizando las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.